Después de que Jesús es ungido en Betania por María y que entrega derrama ese perfume, vemos la palabra de Dios que se habla de la institución de la cena del Señor, lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 35. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay algo que se puede destacar como referencia también en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21, del versículo 21 al versículo 30, en donde dice que Jesús anuncia la traición de Judas. Cuando dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En este momento de la institución de la Santa Cena que hizo el Señor Jesucristo, claro está cuál es el propósito de la Santa Cena. Claro está que el Señor lo dijo, en donde dijo que el pan representaba y decía, tomad, esto es mi cuerpo. Pero también el Señor, cuando les dio de beber de la vid, les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada. Es decir, ahí está la clave para entender la institución de la Santa Cena del Señor, que esto se refiere al sacrificio de Jesús, se refiere a lo que Cristo dio su cuerpo y entregó su sangre, fue derramada su sangre para el rescate de todos nosotros, que esa representa tanto el pan sin levadura como el jugo de la vid, que es el jugo de la uva, es lo que representa su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero después nos trasladamos al Evangelio según San Juan, donde leímos que Jesús anuncia la traición de Judas. Para ese momento ya era noche, para ese momento ya era un momento ya de dolor para el Señor, porque nosotros podemos ver que Él se entristeció, que Jesús se conmovió en espíritu, así lo dice la palabra de Dios, se conmovió de tal manera. Yo me imagino que se cimbró todo su ser al saber que estaba llegando la hora, que se acercaba la hora donde Él iba a ser entregado. Pero antes de ser entregado, Jesús iba a ir a orar al Getsemaní, y de esta manera concluimos en este día, en donde próximamente miraremos que Jesús va y ora en el Getsemaní. ¿Y qué es lo que sucede allí en el Getsemaní? Lo veremos en el próximo tema. Que el Señor Jesucristo te bendiga, y por favor ora al Señor, medita sobre esto, que nuestra vida realmente esté siempre recordando el sacrificio de Jesús. Traigamos a nuestra memoria lo que Jesús hizo por nosotros. No menospreciemos el sacrificio de Jesús con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, sino vivamos en santidad, vivamos agradando al Señor Jesucristo, vivamos para Él en su buena, perfecta y agradable voluntad, que Jesús lo dio todo. Jesús instituyó esta santa cena, esta cena del Señor que se le conoce, para que nosotros tuviéramos en memoria el sacrificio de Jesús, que Él entregó su cuerpo para ser molido en dolor, en quebranto, pero también su sangre que la derramó en esa cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Esa sangre preciosa de Jesús. Ora en este día y clama al Señor y dile: Padre Celestial, gracias por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la oportunidad de que yo te conociera. Ahora, Padre Celestial, yo quiero entregarme más y más cada día a ti, más y más a ti, Señor Jesús. Todo lo que fue el principio de dolores para ti, angustiado, Señor Jesús, que se conmovió tu espíritu al saber que la hora estaba llegando, porque dice tu palabra que allí tú anunciaste la traición de Judas. Era ya de noche, y cuando estaban ya cenando, Señor Jesucristo, en ese momento tu palabra dice que tú le dijiste que lo que iba a hacer, que lo haga pronto. Líbranos, Señor, líbranos de tomar decisiones, líbranos de tomar acciones que van en contra de tu voluntad. Guárdanos, Señor, guarda todo aquel que escucha tu palabra, guárdalo, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que vengan, Señor Jesucristo, todos nosotros vengamos a hacer tu voluntad, a hacer tus propósitos en medio de estos tiempos, en medio de estas circunstancias, mi Señor Jesús. Que tú seas quien te glorifiques a través de nuestra vida, y que ahora que estamos viendo, Padre, esta palabra tuya, esta vivencia que tú experimentaste, que tú viviste en los últimos días, Señor, sobre aquí en esta tierra, que nosotros podamos comprender cada día más tu amor, cada día más tu entrega, tu sacrificio, Señor, tu agonía, para que nosotros sirvamos con mayor pasión, con mayor santidad, con mayor entrega, con mayor, Padre Celestial, buena voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén.